12 años cuando Brian llegó a mi clase. Era alto, deportista, debería haber sido popular, pero en cuanto entró al aula, todos se quedaron pálidos. Incluso la maestra se puso tensa. Claramente yo era el único que no sabía lo que pasaba. A la hora del almuerzo, me senté junto a él de todos modos, y todos, incluso el propio Brian, me miraron raro. ¿De verdad quieres ser mi amigo?, me preguntó, sorprendido. Pasamos todo el día divirtiéndonos. Yo no tenía amigos en ese momento, así que volví a casa emocionado por contarle a mi mamá que por fin había hecho uno, pero en cuanto le dije su nombre, su cara se puso blanca. Aléjate de ese niño, él y su padre son unos monstruos. Golpearon y mandaron al hospital a la mamá. Me quedé helado. A la mañana siguiente mi madre insistió en llevarme a la escuela. En vez de dejarme bajar, fue directo a hablar con mi maestra y le susurró algo que hizo que la señora Squelch asintiera con seriedad. Cuando traté de sentarme cerca de Brian en clase, ella cambió mi lugar. Lo miré desde el otro lado del aula y vi que estaba al borde de las lágrimas. En el recreo, se quedó solo junto a la cerca mientras los demás jugaban, y al salir, entendí por qué. El papá de Brian vino a buscarlo, y toda el área de recogida se vació. Los padres agarraban a sus hijos y caminaban rápido hacia sus autos. Una mamá incluso le dijo a su hija: «No lo mires, cariño». El papá de Brian solo se quedó sentado con la cabeza agachada mientras su hijo subía al auto. Todo el mundo los trataba como si fueran una amenaza, pero algo no cuadraba. El padre de Brian le empacaba barras de granola extras para los niños que olvidaban el dinero del almuerzo, y Brian se quedaba después de clase para ayudar a niños con necesidades especiales. No había forma de que fueran esa clase de familia. Entonces llegó el día en que supe quiénes eran en realidad Brian y su padre. Volvía a casa contando los $50 que mi abuela me había regalado por mi cumpleaños, cuando 3 chicos de 8º grado me rodearon. «Miren al niño rico», dijo el más grande, y me empujó al suelo. Me arrebataron el dinero y uno me dio una patada en las costillas. Me hice un ovillo, esperando lo peor, cuando de repente todos salieron corriendo. El papá de Brian estaba ahí, sin tocar a nadie, simplemente de pie. «¿Estás bien, chico?», me preguntó, ayudándome a levantarme. Me acompañó hasta casa sin decir mucho más. Cuando le conté a mi mamá lo que pasó, se alteró. «¿Te habló? ¿Y si te hubiera llevado a algún sitio?». Llamó al colegio de inmediato. «Un agresor conocido se acercó a mi hijo», repetía. Al día siguiente, todo el colegio lo sabía. El director mandó un correo prohibiendo al papá de Brian entrar al predio escolar. Los padres lo compartieron en Facebook, llamándolo depredador por merodear cerca de los niños. Brian parecía destruido. Pasó casi todo el día con la cabeza sobre el pupitre. Intenté pasarle una nota agradeciendo a su padre por ayudarme, pero él la rechazó. «Por favor, no lo hagas», susurró. «Le estás empeorando las cosas». 2 semanas después vi a Brian llorando en la biblioteca. Trataba de disimularlo, pero los hombros le temblaban. Me senté igual. «Pintaron la palabra depredador en su coche», me dijo. «Perdió su trabajo por eso, y tal vez tengamos que dejar el departamento». Se secó los ojos con fuerza. «Todos lo odian, pero no tienen ni idea». «¿A qué te refieres?», le pregunté. Brian miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca. Luego soltó la bomba. Resulta que él y su padre jamás golpearon a su madre. Fue al revés. Su madre los golpeaba a ellos. Les lanzaba botellas, rompía sartenes y platos. Incluso usaba encendedores. Brian aún tiene una cicatriz de quemadura en la espalda. «Entonces, ¿por qué culparon a tu padre?», le pregunté. Fue ahí cuando rompió en llanto. Me contó que su madre, además de agredirlos, siempre amenazaba a su papá. Si él alguna vez se iba y se llevaba a Brian, le diría a todo el mundo que él era el abusador. Me quedé sin palabras. «Y eso fue exactamente lo que hizo», dijo Brian entre lágrimas. «Cuando papá me llevó y por fin nos fuimos, ella lo denunció y mintió sobre todo. ¿Y entonces por qué todo el mundo cree que son culpables? Porque nadie se molesta en buscar la verdad», gruñó. «Todos repiten lo que oyen». Sacó su teléfono y me mostró algo que cambió por completo lo que yo creía sobre ellos. Me enseñó capturas de reportes policiales, documentos judiciales y registros médicos. Había fotos de moretones en los brazos de su padre, un informe hospitalario de cuando su madre le arrojó una botella de vidrio a la cabeza y varias solicitudes de órdenes de restricción que su padre había presentado, pero luego retirado. Las fechas se remontaban años atrás. Brian deslizó imagen tras imagen. Cada una me revolvía más el estómago. Le tomé el teléfono y empecé a sacar fotos con el mío. Brian intentó detenerme, pero negué con la cabeza. «La gente tiene que ver esto». «No», me dijo arrebatando su celular. «No entiendes. Ella siempre lo empeora todo. Siempre». Sonó la campana y tuvimos que ir a clase. No podía concentrarme en nada. Cada vez que miraba a Brian, encorvado sobre su pupitre, pensaba en esas fotos, en su padre, sentado en su auto con pintura en aerosol sobre el capó, siendo llamado depredador, en cómo todos, incluso mi propia madre, creyeron una mentira. Después de clase, mi mamá me esperaba en la fila de recogida. Apenas entré al auto, empezó: «Escuché que estuviste hablando con ese chico Brian en la biblioteca». «¿Qué te dije?». «Mamá, no lo entiendes. Ni una palabra más.
Te mantendrás alejado de él, dijo apretando el volante con más fuerza. Su padre es peligroso, toda la comunidad lo sabe. ¿Y si están equivocados? Saqué mi teléfono. ¿Y si pudiera mostrarte? Mamá frenó en seco en un semáforo y se giró hacia mí. Sea cual sea la historia que te contaron, no quiero escucharla. Los agresores siempre se hacen las víctimas. Siempre. Al llegar a casa, fui directo a mi habitación y me puse a investigar. Encontré el caso judicial en línea. Los registros públicos mostraban que la mamá de Brian había ganado la custodia total al principio, pero luego, cuando Brian cumplió 12, él eligió vivir con su padre. Y justo entonces ella presentó las acusaciones de abuso. La coincidencia de fechas era muy sospechosa. Creé un documento en mi computadora organizando todo. Las fotos del celular de Brian, la cronología judicial, el hecho de que su padre jamás había sido condenado por nada, solo acusado. Estaba sumido en la investigación cuando mi mamá apareció en la puerta. ¿Qué estás haciendo? Minimicé la ventana. Tarea, respondí. Ella se acercó y la volvió a abrir. Su cara pasó de confundida a furiosa en segundos. ¿Tomaste fotos de esas supuestas pruebas? ¿Estás fuera de ti? No son supuestas. Mira las fechas. Míralos. Bórralo ya. Como dudé, me arrebató el teléfono. Me lo quedo hasta que aprendas a tomar mejores decisiones. Y estás castigado. Nada de computadora salvo para hacer tareas. Y estaré revisando. Los días siguientes fueron una pesadilla. En la escuela, intentaba pasarle notas a Brian, pero los profesores nos separaban. Los chicos empezaron a susurrar cuando yo pasaba. Ese es el que anda con el hijo del agresor, escuché decir a alguien. Empecé a usar las computadoras de la biblioteca durante el almuerzo. La bibliotecaria, la señora Chen, no prestaba mucha atención mientras uno se mantuviera en silencio. Seguí investigando en los registros públicos. La madre de Brian, Catherine, tenía bastante historial. 2 órdenes de restricción de exparejas, un arresto por agresión en un bar, todo eso antes de conocer al papá de Brian. Estaba imprimiendo páginas cuando alguien carraspeó detrás de mí. La señora Patterson, la voluntaria más entrometida de todas, estaba ahí de brazos cruzados. ¿No deberías estar almorzando? Agarré los papeles y los metí rápidamente en la mochila. Ya terminé mi tarea, respondí. Esa misma tarde, mi mamá me esperaba en la oficina del director cuando me llamaron. La señora Patterson estaba sentada a su lado, con una expresión triunfal. El director Morrison levantó las hojas impresas. ¿Nos puedes explicar por qué estás investigando órdenes de restricción durante el horario escolar? El rostro de mi madre era puro hielo. Hablaremos de esto en casa. El viaje en auto fue un silencio tenso hasta que llegamos al garaje. Entonces, mi mamá estalló. La señora Patterson me contó todo. Estás obsesionado con defender a esa gente. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Y qué pasa con todos los demás? Le grité. Están destruyendo a una familia inocente porque prefieren ignorar las pruebas antes que aceptar la verdad. ¡A tu cuarto! No vas a salir de esta casa más que para ir a la escuela hasta que recapacites. Subí pisando fuerte las escaleras y azoté la puerta. Desde mi ventana podía ver la casa de los Patterson al otro lado de la calle. Seguro ya le estaba mandando mensajes a todas las demás mamás sobre mi comportamiento preocupante. Al día siguiente fue peor. Los chicos se alejaban cuando me sentaba. Mi mesa habitual en el almuerzo ahora estaba llena. Incluso los profesores me miraban diferente. Brian me cruzó en el pasillo y me hizo señas con los labios. Lo siento. Almorcé solo, en el baño, planeando mi próximo movimiento. Mamá me había quitado el celular y había restringido el acceso a mi computadora, pero no podía impedir que usara los recursos de la escuela. Solo tenía que ser más astuto. Durante la siguiente semana, me armé una rutina. Me ofrecía ayudar a los profesores después de clase y cuando salían del aula, usaba sus computadoras. Encontré más información sobre Catherine. La habían despedido de 3 trabajos por conflictos personales. En sus redes sociales, antes de hacerlas privadas, publicaba quejas constantes contra exnovios que la habían dañado. Brian empezó a dejarme notas escondidas en libros de la biblioteca, pequeñas actualizaciones sobre su papá. Perdió otra entrevista de trabajo cuando lo buscaron en Google. El dueño quiere que dejemos el departamento antes de fin de mes. Papá no come. Dice que la comida es para mí. Cada nota me enfurecía más. Empecé a anotar todo en una libreta que escondía en mi casillero. Pruebas, fechas, conexiones. Estaba armando un caso completo, pero mi mamá se enteró de que estaba usando las computadoras después de clase. La hija de la señora Patterson me había visto y corrió a contárselo. Mamá llegó a la escuela furiosa. «¡Ya basta!», le dijo al director Morrison. «Me preocupa la influencia que esa familia tiene sobre mi hijo. Miente, se esconde, está obsesionado con ellos». El director asintió con gravedad. «Nosotros también hemos notado cambios en su comportamiento. Quiero la garantía de que mi hijo no tendrá ningún contacto con Brian en la escuela. Haremos lo posible para monitorear la situación». Cambiaron mis clases para que no viera a Brian. Me asignaron un horario diferente de almuerzo. Una orientadora empezó a sacarme del aula para hacer seguimientos, donde me preguntaba cómo me sentía y si quería hablar sobre mis decisiones recientes. Pero no podían evitar que pensara, que planeara,
que supiera que en algún lugar de esta ciudad, Brian y su papá estaban sufriendo porque todos preferían mentiras cómodas en lugar de verdades incómodas. Un día vi al papá de Brian en el supermercado. Estaba comprando el pan más barato y un frasco de mantequilla de maní. Su ropa le colgaba como si hubiera bajado mucho de peso. Cuando me vio, bajó la mirada y fue directo a la caja. Lo seguí afuera. «Señor Davidson». Se detuvo, pero no se dio vuelta. «No deberías hablar conmigo, solo te van a complicar más la vida». Yo sé la verdad. Brian me la mostró. Sus hombros se encorvaron. La verdad no importa cuando nadie quiere escucharla. Quiero ayudar. Finalmente se giró. Tenía los ojos enrojecidos, agotados. «Eres un buen chico, pero aléjate de nosotros. Por tu propio bien». Subió a su auto y se fue. Aún se leía Depredador, debajo de una capa de pintura barata. Esa noche, mamá vino a mi cuarto con su laptop. «Quiero mostrarte algo». Abrió el grupo de padres en Facebook, publicación tras publicación sobre el papá de Brian. Lo vi merodeando cerca del parque infantil. Siguió a mi hija dentro de la tienda. «¿Por qué no está preso todavía?» «Son mentiras», dije. «Solo está viviendo su vida y ellos lo hacen ver como un criminal. 300 padres no pueden estar equivocados». Cerró la laptop. «Estoy tratando de protegerte. Ese hombre te manipula a través de su hijo. La que está siendo manipulada por el chisme y el miedo eres tú». «Basta», se puso de pie. «Hice una cita con una terapeuta. Es especialista en niños que han sido influenciados por personas peligrosas. Se me heló la sangre. ¿Crees que me lavaron el cerebro? Creo que estás confundido, y voy a solucionarlo». Me dejó solo con mi rabia. Estaban levantando muros a mi alrededor, intentando obligarme a abandonar a Brian y a su papá, pero los muros nunca me habían detenido antes. Esa noche escuché a mamá hablando por teléfono. «Sí, estoy muy preocupada. Está obsesionado con probar su inocencia, toma fotos de supuestas pruebas. Creo que realmente le han metido ideas en la cabeza». Reconocí ese tono cuidadoso. Estaba construyendo su propio caso, intentando pintarme como inestable, obsesionado, manipulado. Exactamente el mismo libreto que Catherine había usado contra el papá de Brian. Me quedé mirando el techo. Todos creían esa historia porque era más fácil que cuestionarla, porque las lágrimas de una madre en el juzgado eran más convincentes que las negativas tranquilas de un padre. Porque una vez que se instala una narrativa, cambiarla significa admitir que uno estuvo equivocado. Y nadie quiere admitir que ayudó a destruir a una familia inocente. Pero yo tenía tiempo, tenía determinación y, lo más importante, tenía la verdad. Podían quitarme el celular, restringir mis búsquedas, separarme de Brian. Podían hablar a mis espaldas, aislarme, incluso mandarme a terapia. Pero no podían cambiar lo que yo sabía. El padre de Brian era inocente. Brian estaba sufriendo. Y de algún modo, yo iba a probarlo. Aunque eso significara convertirme en el villano de la historia para todos los demás. Aunque tuviera que enfrentar a mi propia madre. Aunque todo el pueblo se pusiera en mi contra. Porque a veces, la verdad vale más que la reputación. A la mañana siguiente desperté con un plan. Arriesgado, probablemente una locura. Y seguro me metería en más problemas. Pero en la última nota, Brian había escrito que les quedaban 2 semanas antes del desalojo. 2 semanas para cambiarlo todo. 2 semanas para exponer las mentiras de Catherine. 2 semanas para salvar a la familia de mi amigo. Me vestí para ir a la escuela. Le di un beso a mamá como si todo estuviera bien. Y me preparé mentalmente para la guerra. Ellos creían que me habían quebrado con aislamiento y amenazas de terapia. No tenían idea de lo que yo era capaz cuando sabía que tenía razón. La cita con la terapeuta estaba programada para el jueves. 3 días. Eso era lo que me quedaba. Esa mañana entré a la escuela con mi cuaderno escondido bajo la camiseta, sabiendo que la hija de la señora Anna Patterson iba a estar vigilando cada uno de mis movimientos. Durante la primera clase, pedí permiso para ir al baño, pero en lugar de eso me escabullí al laboratorio de informática. La sala estaba vacía, salvo por un alumno de 7º trabajando en un proyecto. Inicié sesión en una computadora del rincón y entré a los perfiles sociales de Catherine usando una cuenta falsa que había creado semanas atrás. Sus publicaciones de hace 3 años mostraban una imagen muy distinta a la madre afligida que todos veían hoy en día. Fotos en bares, quejas furiosas sobre hombres irresponsables y una publicación especialmente reveladora. Algunas personas simplemente tienen que aprender las cosas por las malas. Al final, yo siempre consigo lo que quiero. Capturé todo con pantallazos y me lo envié a una cuenta de correo nueva antes de que sonara el timbre. Cuando regresaba a clase, noté que Brian no estaba en su pupitre de siempre. El asiento estaba vacío. A la hora del almuerzo, encontré una nota en nuestro libro habitual. Papá se desmayó ayer. No está comiendo lo suficiente. El hospital no lo admite. No tenemos seguro. Estamos durmiendo en el auto ahora. Me temblaban las manos al leerla. Estaban viviendo en su coche, mientras Catherine probablemente seguía cómoda en la casa que el papá de Brian había pagado. Tenía que actuar más rápido. Después de clase, le dije a mi mamá que me iba a quedar para una tutoría de matemáticas. Ella lo confirmaría con la profesora más tarde, pero eso me daba 1 hora. Corrí 6 cuadras hasta la biblioteca pública. Allí, las computadoras no requerían credenciales escolares. Llevaba 20 minutos investigando cuando Catherine entró. No se parecía en nada a la mujer rota de las fotos del juicio. Ropa de marca, uñas recién hechas,
paso seguro. Fue directo a la sección de ficción y me agaché detrás del monitor. El corazón me latía con fuerza mientras la veía revisar libros, mirando de reojo de vez en cuando. ¿Había venido por casualidad o alguien le había dicho que yo iba allí? Se fue tras 10 minutos, pero no pude quitarme de encima la sensación de que me había visto. Guardé todo y tomé una ruta distinta a casa, cruzando por el parque. Mi mamá me esperaba en el porche. La tutoría terminó hace una hora. Fui a caminar con unos amigos. La señora Patterson te vio en la biblioteca, dijo, mostrándome una foto mía en la computadora desde su teléfono. Está preocupada de que sigas investigando a esa familia. Guardé silencio mientras me hacía entrar. Para ella, la cita con la terapeuta no podía llegar lo suficientemente rápido. Esa noche, escuché una discusión en la planta baja. Papá había vuelto de un viaje de trabajo y mamá le estaba poniendo al tanto de todo. Está obsesionado, Tom. Saca fotos de documentos, investiga a la madre, la defiende constantemente. Tal vez deberíamos escucharlo, dijo papá en voz baja. ¿Y si hay algo más en esta historia? ¿Tú también? La voz de mamá subió. Ese hombre es peligroso. Toda la comunidad lo sabe. La comunidad también se ha equivocado antes, respondió papá. La discusión continuó, pero yo tenía esperanza. Papá siempre había sido más lógico, menos susceptible a los chismes. Tal vez pudiera convencerlo. A la mañana siguiente, Brian seguía sin aparecer. Escuché a los profesores decir que llevaba 3 días ausente, que probablemente le daba vergüenza volver. Uno comentó, después de lo que hizo su padre, quise gritar que lo tenían todo al revés, pero me quedé callado, dejándolos pensar que me había rendido. Durante la hora de biblioteca, encontré una nota en nuestro libro, pero no era la letra de Brian. Deja de escarbar o tu amigo lo va a pagar. Kay Catherine sabía que yo la estaba investigando. Me temblaban las manos al guardar la nota. Esto ya no era un drama entre padres o rumores escolares. Esto se estaba saliendo de control. Después de clase, convencí a papá de que me llevara a dar una vuelta por el antiguo departamento de Brian. El coche no estaba en el estacionamiento. Revisamos 3 lugares más antes de encontrarlo detrás de un supermercado. El papá de Brian estaba desplomado en el asiento del conductor y Brian dormía acurrucado atrás. «Papá, por favor», supliqué. «Míralos. ¿Eso te parece un hombre peligroso?» Papá los observó un largo rato. «Sube al coche», me dijo, pero en lugar de regresar a casa, se metió al supermercado. Compró 2 bolsas llenas de víveres y un pollo rostizado caliente. «Quédate aquí», me pidió. Lo vi acercarse al auto de ellos y golpear suavemente la ventana. El papá de Brian se despertó sobresaltado, con miedo en la cara, pero papá solo levantó las bolsas. Hablaron unos minutos. El padre de Brian negaba con la cabeza una y otra vez. Finalmente, papá dejó las bolsas sobre el capó y volvió. Al principio no quiso aceptarlas, me dijo mientras nos alejábamos en el auto. Dijo que no quería limosnas. Le dije que no era caridad, solo un padre ayudando a otro. Esa noche, papá y mamá volvieron a discutir, pero esta vez lo escuché decir: «¿Y si estamos equivocados, Janet? ¿Y si estamos destruyendo a una familia inocente?» El jueves llegó más rápido de lo que quería. El consultorio de la terapeuta olía a velas de vainilla y tenía frases motivacionales por todas partes. La doctora Reeves era exactamente como la imaginaba. Gafas con montura fina, sonrisa empática, libreta en mano. «Tu madre me cuenta que has estado defendiendo a un compañero de clase cuyo padre tiene un historial preocupante», comenzó. Elegí mis palabras con cuidado. «He visto pruebas de que la historia que todos creen podría no ser cierta. A veces, cuando nos importa a alguien, queremos creer lo mejor de esa persona», dijo con amabilidad. «Pero eso puede cegarnos ante las señales de alerta. ¿Y si las señales de alerta están apuntando a la persona equivocada?» Dimos vueltas durante una hora. Ella sugería que estaba siendo manipulado. Yo respondía con hechos. Ella hablaba de confiar en el juicio de la comunidad. Yo le recordaba que las comunidades también se equivocan. Al final, parecía frustrada. «Quiero verlo semanalmente», le dijo a mi madre. «Muestra señales de comportamiento desafiante». Genial. Ahora tenía una etiqueta. El viernes por la mañana encontré a Brian en la escuela. Se veía terrible. Ropa sucia, ojeras profundas, las manos temblorosas. «¿Estás bien?», le susurré al pasar. Negó con la cabeza, apenas perceptiblemente. Ella llamó a papá ayer. Dijo que quitaría la orden de restricción si volvíamos. Papá dijo que no. Ella se enojó. ¿Qué hizo? Nada, todavía. Eso es lo que más me asusta. Durante el almuerzo, usé la computadora de una profesora que estaba en una reunión. Le había dicho que necesitaba imprimir tarea. En realidad, accedí al correo donde guardaba las pruebas. Había un mensaje nuevo, sin nombre de remitente. Solo, «Te lo advertimos». Adjunta, una foto mía en la biblioteca, tomada desde atrás. Catherine me había estado vigilando. Ese día, mi otro celular, el que escondía en el casillero porque mamá me había confiscado el nuevo, vibró con un mensaje de un número desconocido. «Tu amigo se ve muy cansado. Dormir en autos es tan peligroso. Cualquier cosa podría pasar». Tomé captura del mensaje y lo añadí a mi archivo de pruebas. Catherine se estaba volviendo más descarada. Esa tarde, el director Morrison me llamó a su oficina. Mamá estaba allí, junto con la señora Patterson y 2 voluntarias más del grupo de padres.
Nos preocupa tu comportamiento, comenzó Morrison. Varios padres han reportado que te han visto investigando información privada sobre una familia de nuestra comunidad. Estoy intentando ayudarlos, respondí. ¿Ayudarlos? Intervino la señora Patterson inclinándose hacia adelante. Esa pobre mujer ya ha sufrido bastante como para que tú estés ensuciando su nombre. ¿Alguno de ustedes siquiera miró las pruebas?, pregunté. ¿O simplemente están creyendo lo que quieren creer? El rostro de mamá se puso rojo. Pide disculpas ahora mismo. ¿Disculpas por qué? ¿Por hacer preguntas? A partir de ahí, la reunión se fue en picada. Hablaron de suspensión, de restringirme el acceso a las computadoras del colegio, de aumentar las sesiones de terapia a 2 veces por semana. Me quedé en silencio, dejando que planearan mi castigo mientras Brian y su papá dormían en su auto. Esa noche, escuché a mamá al teléfono. Lamento mucho lo que ha estado haciendo mi hijo. Sí, ya estamos tomando medidas. No volverá a molestarlos. Por supuesto, si hay algo más que podamos hacer. Le estaba pidiendo disculpas al agresor, prometiendo silenciarme. Quise gritar. Papá me llevó a cortarme el cabello. En el camino, me dijo en voz baja: anoche pasé de nuevo por el supermercado. Siguen allí, porque no tienen a dónde más ir. Tu madre tiene buenas intenciones, añadió. Solo está tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De ayudar a gente inocente? Papá guardó silencio por un largo momento. Muéstrame tus pruebas. Lo miré sin poder creerlo. ¿En serio? Estoy dispuesto a verlas. Pero si no me convencen, dejas todo esto. ¿Trato hecho? Acepté sin dudar. Esa noche, mientras mamá estaba en el club de lectura, le mostré a papá todo. Las fotos que Brian me había pasado, los documentos judiciales, las publicaciones de Catherine en redes sociales, su historial de órdenes de restricción, los mensajes amenazantes. Papá revisó cada cosa con atención. Su expresión se volvía más seria con cada página. Esto es fuerte, dijo finalmente. ¿Entonces me crees? Creo que hay mucho más en esta historia de lo que nos han contado. Se frotó la cara. Pero tu madre nunca aceptará esto. Tampoco la comunidad. Han invertido demasiado en su versión. ¿Y entonces los dejamos sufrir? No dije eso, respondió pensativo. Pero tenemos que ser inteligentes. Catherine claramente sabe que estás investigando. Esos mensajes que te envió, deberíamos ir a la policía con ellos. Son cuidadosos. Nada lo suficientemente directo como para que actúen. El celular de papá sonó. Mamá llamaba para avisar que el club de lectura había terminado antes. Me ayudó rápidamente a esconder todo. Ya se nos ocurrirá algo, prometió. Pero ten cuidado, no hagas nada imprudente. El domingo pasó en silencio. Demasiado silencio. Ninguna nota de Brian, ninguna amenaza de Catherine. Esa calma me ponía nervioso. El lunes por la mañana, todo estalló. Llegué a la escuela y vi patrullas en el estacionamiento. Los alumnos estaban agrupados, susurrando emocionados. Me abrí paso hasta que pude ver qué pasaba. El papá de Brian estaba esposado. Brian estaba junto a un coche policial, con lágrimas cayéndole por la cara. Catherine también estaba allí, con un pañuelo ensangrentado en la nariz, hablando con un oficial, toda dramática. Él me atacó, decía. Solo quería hablar sobre nuestro hijo, y se volvió loco. Supe de inmediato lo que había hecho. Lo había provocado. Tal vez se había lastimado a propósito, y llamó a la policía. Táctica clásica del agresor, provocar una reacción y luego hacerse la víctima. ¡Eso no es cierto!, grité avanzando. ¡Ella está mintiendo! Un oficial me detuvo. Atrás, hijo. Tengo pruebas de que la abusadora es ella, no él. Los ojos de Catherine me encontraron por encima del hombro del oficial. Sonrió, ligeramente, triunfante. Subieron al papá de Brian al coche patrulla. Brian intentó ir con él, pero Catherine lo agarró del brazo. Vas a venir a casa conmigo, cariño, al lugar al que perteneces. No, Brian intentó soltarse. No quiero ir contigo. Es mi hijo, les dijo a los oficiales. Tengo la custodia. Está confundido porque su padre le llenó la cabeza de mentiras. Obligaron a Brian a irse con ella. La vi llevarlo hasta su auto, con la mano apretándole el brazo. Brian me miró por última vez, con terror en los ojos. En casa, le conté todo a papá. De inmediato llamó a un abogado amigo suyo, pero las noticias no eran buenas. Con la nueva acusación de Catherine, el papá de Brian probablemente pasaría al menos una noche detenido. Y con las órdenes de custodia vigentes, Catherine tenía todo el derecho de llevarse a Brian. Necesitamos esos mensajes que ella te envió, dijo papá. Muestran que todo esto estaba planeado, pero cuando revisé mi celular escondido, los mensajes ya no estaban. De algún modo, los había eliminado remotamente. Aún tenía las capturas en mi correo, pero ¿alguien creería que eran reales? Esa noche no pude dormir. Pensaba en Brian, en esa casa, con ella. ¿Le estaría haciendo daño? ¿Estaría bien? El martes, Brian no fue a la escuela. Escuché a los profesores decir que Catherine había llamado para avisar que Brian estaba traumatizado y necesitaba tiempo para adaptarse. Pero yo sabía la verdad. Ella lo estaba reteniendo. Durante el almuerzo me escabullí. Sabía que le había prometido a papá no hacer nada imprudente, pero no podía dejar a Brian ahí. Corrí las 8 cuadras hasta la casa de Catherine. Las cortinas estaban cerradas, pero podía oír gritos desde afuera. Luego un golpe. Luego la voz de Brian.
aguda, asustada. «Por favor, mamá, lo siento». Llamé al 911 desde mi celular escondido. Creo que alguien está siendo maltratado en 438 Maple Street. Escucho gritos y cosas rompiéndose. Me escondí detrás de un árbol hasta que llegaron los policías. Golpearon la puerta y Catherine abrió completamente serena. ¿Oficiales? ¿Pasa algo? Recibimos una llamada por disturbios. Oh, debe haber sido la televisión. Estaba viendo una película de acción. Disculpen si el volumen era muy alto. Y se lo creyeron. ¡Se lo creyeron! Quise gritar que Brian estaba ahí dentro, herido, con miedo, pero sabía que solo llamarían a mis padres. Después de que se fueron, Catherine salió al porche y miró directamente hacia donde yo estaba escondido. «Sé que estás ahí», canturreó. «Brian quiere decirte algo». Brian apareció en la puerta. Incluso desde la distancia, pude ver la marca roja en su mejilla. «Deja de intentar ayudar», dijo, como si estuviera repitiendo algo de memoria. «Solo estás empeorando las cosas. Déjanos en paz». La mano de Catherine le apretaba el hombro. Estaba leyendo un guión. Corrí de regreso a la escuela, llegando justo cuando terminaba el almuerzo. Mi maestra me marcó como atrasado, pero no me importó. Tenía que hacer algo. Esa tarde tomé una decisión. Si los adultos no querían escuchar pruebas, tal vez escucharían a Brian. Grabé videos con mi celular escondido, documentando todo, las fechas, la cronología, las amenazas que había capturado antes de que fueran eliminadas. «Mi nombre es Narrador», comencé, «y estoy a punto de contarles la verdad sobre Catherine Davidson». Subí el video a YouTube esa noche. Luego compartí el enlace de forma anónima en el grupo de padres de Facebook. En una hora ya tenía 50 visitas. Luego, 100. Entonces mamá irrumpió en mi cuarto. «¿Qué hiciste?» El video ya estaba siendo discutido en el grupo. Algunos padres me llamaban mentiroso, pero otros empezaban a hacer preguntas. ¿Por qué un niño de 12 años inventaría algo así? ¿Qué ganaría con esto? «Estás castigado indefinidamente», dijo mamá. «Nada de escuela, ni de salir de casa, nada, hasta que borres ese video». «¿Perdón?», respondí. «No, castígame lo que quieras, pero el video se queda». Papá apareció en la puerta. «Janet, ¿viste el video? No necesito ver mentiras sobre esa pobre mujer». «Yo sí lo vi», dijo papá en voz baja. «Y creo que deberíamos considerar que nuestro hijo podría estar diciendo la verdad». Discutieron durante una hora. Mamá acusó a papá de estar alimentando mis delirios. Papá le respondió señalando cada prueba que yo le había mostrado. Finalmente, mamá salió furiosa, diciendo que se iría a casa de su hermana hasta que esta familia recobrara el sentido común. El miércoles por la mañana, el video ya tenía 2000 visualizaciones. Los comentarios llegaban a montones. Algunos me llamaban malcriado, pero otros compartían sus propias experiencias con acusaciones falsas, hablando de lo difícil que es que se crea en hombres que son víctimas de abuso. Entonces Catherine contraatacó. Apareció un nuevo video en el grupo de Facebook de los padres. Imágenes de seguridad de una tienda donde se me veía acechándola en la biblioteca. Otro video mostraba cómo me quedaba mirando desde fuera de su casa. Los había editado para quitar todo contexto, haciéndome parecer un niño obsesionado y peligroso. «Este menor con evidentes problemas emocionales ha estado acosando a mi familia», decía su publicación. «Su padre debería ser investigado por permitir este comportamiento. Temo por mi seguridad y por la de mi hijo». Y así, la marea se volvió en nuestra contra. Padres exigían medidas inmediatas. Algunos pedían que despidieran a mi papá de su trabajo por fomentar el acoso. Otros querían que me internaran. El director Morrison llamó a papá. Yo estaba suspendido indefinidamente a la espera de una evaluación psicológica. Las sesiones de terapia ya no eran opcionales, eran obligatorias. Pero pasó algo inesperado. El abogado del papá de Brian vio mi video. Llamó a papá esa misma tarde. «El video de su hijo es la primera ayuda real que hemos recibido», dijo. «¿Estaría dispuesto a testificar sobre lo que ha presenciado?» «Tiene 12 años», respondió papá, «y la comunidad ya lo condenó. Lo entiendo, pero ese video está haciendo que personas fuera de su comunidad empiecen a hacerse preguntas. A veces, solo se necesita una grieta en la historia oficial. Esa noche no pude dormir. Brian seguía atrapado con Catherine. Su padre seguía en la cárcel. Y ahora, mi familia también estaba hecha a pedazos. Pero el video seguía en línea. Seguía expandiéndose. Tal vez llegara a alguien que pudiera ayudar. El jueves, llegó un giro inesperado. Una mujer llamada Sarah comentó en mi video: «Catherine Davidson fue mi compañera de cuarto en la universidad. Todo lo que este chico dice coincide con lo que yo vi. Ella mandó al hospital a su exnovio y convenció a todos de que él era el agresor. Tengo fotos». Sarah adjuntó imágenes de hace 20 años. Catherine con los nudillos lastimados, riéndose mientras decía que le había dado una lección. Reportes policiales donde ella figuraba como agresora, aunque se las había arreglado para evitar los cargos. Capturé todo antes de que Catherine pudiera borrarlo, pero Sarah hizo más que comentar. Llamó a la comisaría donde tenían detenido al papá de Brian. Llamó a los noticieros locales. Llamó a cualquiera que quisiera escucharla. «Hace 20 años me quedé callada», le dijo a un reportero. «Esta vez no lo haré». Para el viernes, la historia de Catherine comenzaba a resquebrajarse. La gente empezaba a cuestionar los videos que ella había subido. ¿Por qué estaba grabando a un niño?
cómo obtuvo imágenes de diferentes lugares. Parecía más acoso de su parte que una víctima siendo acosada. El abogado del papá de Brian utilizó mi video y el testimonio de Sarah para pedir una audiencia de custodia urgente. Un juez aceptó revisar el caso el lunes, pero Catherine no había terminado. El viernes por la tarde llamó al trabajo de papá, alegando que él la había amenazado. Tenía una grabación, cuidadosamente editada, de un mensaje de voz donde papá le pedía que dejara que Brian volviera a clases. El jefe de papá lo llamó. Habría una investigación interna. Mientras tanto, fue suspendido con sueldo. Lo siento, le dije esa noche. Arruiné todo. No, respondió con firmeza. Defendiste la verdad. Y eso nunca está mal, ni siquiera cuando tiene un precio. Mamá seguía sin regresar a casa. Le había mandado un mensaje a papá diciendo que no volvería hasta que yo buscara ayuda para mi obsesión. Nuestra familia estaba fracturada, igual que la de Brian. El sábado pasé el día actualizando las estadísticas del video. 50,000 visualizaciones. Los medios empezaban a hacerse eco. El video de un niño local abre debate sobre cómo tratamos a las víctimas masculinas de abuso, decía un titular. La sección de comentarios era un campo de batalla. Los seguidores de Catherine me llamaban monstruo, pero cada vez más personas compartían sus propias vivencias. Hombres que habían sido abusados y no creídos. Hijos que vieron a sus padres ser destruidos por falsas acusaciones. La narrativa empezaba a cambiar. Entonces Sarah volvió a publicar, esta vez con video. Imágenes antiguas, grabadas con una cámara casera durante la universidad, donde Catherine admitía haber mentido sobre su exnovio. «Iba a dejarme», decía Catherine en el video granulado. «Así que me aseguré de que nadie le creyera si lo intentaba». Una confesión clara, la prueba definitiva. La descargué de inmediato y la respaldé en todos los lugares posibles. Ese era el tipo de prueba que todos necesitaban ver. Pero Catherine tenía un último as bajo la manga. La noche del sábado publicó en Facebook que Brian había desaparecido. «Mi hijo, con tantos conflictos emocionales, ha sido tan manipulado por las mentiras de su padre que ha huido de casa. Por favor, ayúdenme a encontrarlo». La policía emitió una alerta. Todo el pueblo estaba buscando a Brian. Catherine se mostró como la madre desesperada a la perfección. Incluso dio una entrevista entre lágrimas en la televisión local. Pero yo sabía la verdad. Brian no se había escapado. No tenía a dónde ir, lo que significaba que Catherine lo había escondido, solo para que su historia pareciera creíble. Llamé a la policía y les conté mi teoría. Me descartaron. Ese chico del video no es una fuente confiable, dijeron. Así que hice lo único que se me ocurrió. Transmití en vivo por redes sociales. Brian Davidson no se escapó, le dije a la cámara de mi celular. Su madre lo está ocultando en algún lugar. Ya lo ha hecho antes. Las pruebas de Sarah lo demuestran. Brian está en peligro. Por favor, alguien ayúdelo. Ese video en vivo se difundió más rápido que todo lo que había publicado antes. La gente empezó a compartir la foto de Brian, pero no con la narrativa de Catherine. La compartieron con advertencias. Este niño podría estar retenido contra su voluntad por su madre. Empezaron a llegar pistas. Alguien había visto el coche de Catherine cerca de una propiedad abandonada. Otro reportó ruidos extraños desde un trastero que ella alquilaba. La policía, bajo presión pública, se vio obligada a investigar. Encontraron a Brian encerrado en el trastero, con un saco de dormir y un poco de agua. Catherine le había dicho que si salía, llamaría a su padre. Le había hecho creer que estaría peor si alguien lo encontraba. La noticia explotó el domingo por la mañana. Catherine fue arrestada. Brian estaba enfermo, asustado, traumatizado, pero físicamente a salvo. El video de la policía llevándola esposada mientras gritaba sobre una conspiración se viralizó, pero la verdadera reivindicación llegó cuando los médicos revisaron los historiales clínicos de Brian con una nueva mirada. El patrón era claro: lesiones compatibles con maltrato, todas de antes de la separación, todas cuando vivía principalmente con Catherine. El papá de Brian fue liberado de inmediato. Los cargos fueron retirados. El video de Brian corriendo hacia los brazos de su padre se volvió viral. La comunidad que los había condenado tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda. Se habían equivocado. Habían preferido mentiras reconfortantes en vez de evidencias incómodas. Estuvieron a punto de destruir a una familia inocente solo porque era más fácil creer en las lágrimas de una madre que cuestionar su relato. Algunos pidieron disculpas. El director Morrison me llamó personalmente para levantar mi suspensión y revocar el veto al padre de Brian en la escuela. Sorprendentemente, la señora Patterson apareció en nuestra puerta con una cazuela y lágrimas en los ojos, diciendo que lamentaba todo profundamente. Pero otros redoblaron la apuesta, insistiendo en que Catherine seguía siendo la verdadera víctima, que todos habíamos sido manipulados. El grupo de Facebook de los padres se dividió en facciones. Se rompieron amistades. La comunidad que antes estaba unida por el odio, ahora estaba fragmentada por la verdad. Mamá volvió a casa el domingo por la noche. Se quedó de pie en la puerta de mi cuarto durante un buen rato antes de hablar. Estaba equivocada, dijo simplemente. Estaba tan enfocada en protegerte que me negué a ver lo que tenía justo frente a mí. Estabas haciendo lo que creías correcto, le dije. No
negó con la cabeza. Estaba haciendo lo que era fácil, creer lo mismo que todos los demás, porque cuestionarlo era demasiado difícil. La sanación comenzó poco a poco. Las sesiones de terapia que la doctora Reeves había insistido en mantener se convirtieron en sesiones familiares, donde realmente trabajamos juntos en todo lo que había pasado. Brian y su papá encontraron un nuevo departamento con ayuda de un GoFundMe que Sarah inició. La misma comunidad que los había rechazado ahora donaba miles de dólares para ayudarlos a comenzar de nuevo. En la escuela, las cosas eran diferentes. Algunos chicos me trataban como un héroe, otros susurraban que era un alborotador que había destruido a una familia. Brian y yo almorzábamos juntos, sin importarnos lo que pensaran los demás. Gracias, me dijo un día, por no rendirte, aunque te costara todo. Tú habrías hecho lo mismo por mí, respondí. No sé si habría sido lo suficientemente valiente, admitió, para enfrentarme a todos, para seguir luchando cuando incluso tu propia familia te da la espalda. Eso requiere verdadero coraje. El juicio de Catherine aún estaba lejos, pero su reputación ya estaba hecha trizas. La verdad finalmente alcanzó todas las mentiras que había construido cuidadosamente. Perdió a su hijo, su libertad y la simpatía que había sabido manipular durante tanto tiempo. Pero la verdadera victoria no fue su caída. Fue ver la sonrisa de Brian regresar. Fue ver a su papá conseguir un nuevo empleo sin murmullos a sus espaldas. Fue ver a una comunidad empezar a entender que a veces la verdad es más compleja que el relato que quieren creer. Y yo también aprendí algo. Defender la verdad no es fácil. Te cuesta amigos, divide familias, te hace cuestionar todo. Pero cuando sabes que estás en lo cierto, cuando la vida de alguien está en juego, sigues adelante, aunque eso signifique convertirte en el villano en la historia de los demás. Porque a veces eso es lo que hacen los verdaderos héroes. El lunes por la mañana fue un caos. La audiencia de custodia de emergencia estaba fijada para las 2 de la tarde, pero Catherine no iba a rendirse sin pelear. Había contratado 3 abogados y lanzado una ofensiva mediática durante la noche, apareciendo en programas matutinos y afirmando que estaba siendo perseguida por una turba en línea. La vi desde mi cuarto llorando en la televisión, diciendo que su exmarido, perturbado, había manipulado a su hijo en su contra. Mostró capturas de pantalla de mi video, acusándome de acoso. El presentador asentía con comprensión mientras ella se presentaba como víctima de ciberacoso. Papá golpeó la puerta de mi habitación. El abogado quiere prepararte para tu testimonio. ¿Estás listo? Asentí, pero mis manos temblaban. Una cosa era publicar videos en internet. Otra muy distinta era enfrentar a Catherine en un tribunal. Nos reunimos con el abogado del papá de Brian, el señor Chen, en su oficina. Parecía agotado, pero determinado. Tu video lo cambió todo, me dijo. Pero el equipo de Catherine va a intentar desacreditarte. Dirán que eres solo un niño influenciado fácilmente. ¿Qué debo decir? La verdad. Apégate a los hechos, no a opiniones. Y, pase lo que pase, no dejes que te alteren. Brian también estaba allí, sentado entre su papá y una trabajadora social. Se veía mejor que la última vez que lo vi en casa de Catherine, pero aún tenía ojeras. La trabajadora social tomaba notas cada vez que Brian se movía. Me están evaluando, susurró Brian cuando ella salió, para ver si estoy siendo manipulado. El tribunal estaba repleto. Padres de la escuela llenaban la sala, divididos claramente en 2 bandos. La señora Patterson se sentó detrás de Catherine, mientras que, para mi sorpresa, la señora Chen, la bibliotecaria, se sentó de nuestro lado. Cámaras de noticias locales esperaban afuera. Catherine entró impecable, compuesta, con un traje conservador, secándose los ojos con un pañuelo. Incluso trajo material probatorio, un álbum de fotos con momentos felices junto a Brian que abrazaba con dramatismo. La jueza, una mujer severa llamada Rodríguez, dio inicio a la audiencia. Los abogados de Catherine inmediatamente solicitaron que se excluyera mi testimonio, calificándome de niño emocionalmente inestable con una obsesión malsana. Su señoría, dijo uno de ellos, este niño ha acosado a mi clienta, ha publicado videos difamatorios y ha impulsado una campaña de odio contra una madre protectora. El señor Chen se puso de pie. Su señoría, este chico descubrió pruebas de un abuso sistemático que las autoridades no detectaron. Su testimonio es fundamental. La jueza Rodríguez me observó por un largo rato. Lo permitiré, pero estaré atenta a cualquier señal de manipulación. Catherine testificó primero, y lo hizo muy bien. Lloró en los momentos justos. Su voz tembló mientras hablaba del carácter violento del padre de Brian y cómo había vivido con miedo durante años. Mostró fotos de moretones convenientemente recortadas para que no se viera la antigüedad. Yo solo quería proteger a mi hijo, sollozó, pero su padre lo envenenó en mi contra. Luego vino el contrainterrogatorio. El señor Chen sacó el video de Sarah en una laptop. Señora Davidson, reconoce su propia voz diciendo, ¿me aseguré de que nadie le creyera cuando lo intentara? El rostro de Catherine se puso blanco. Está sacado de contexto. Yo era joven, dramática. ¿También era dramatismo encerrar a su hijo en un trastero? Estaba protegiéndolo. Iba a escaparse con su padre. ¿Protegiéndolo? ¿Encarcelándolo? Los abogados de Catherine objetaron una y otra vez.
pero el daño ya estaba hecho. Su máscara empezaba a resquebrajarse. Brian testificó después. Su voz era baja pero firme mientras le mostraba a la jueza sus cicatrices de quemaduras, explicando el patrón de maltrato. Catherine intentaba captar su mirada, murmurando, «Te quiero», cada vez que la jueza miraba hacia otro lado. «Ella nos lastimaba», dijo Brian, y luego lloraba diciendo que era culpa nuestra. Decía que si contábamos algo, me quitarían para siempre. Entonces fue mi turno. Las piernas me temblaban mientras caminaba al estrado. Catherine me miraba con puro odio. Su abogado atacó de inmediato. «¿Es cierto que no tienes amigos? Salvo Brian. Tengo amigos. Pero Brian fue tu primer amigo de verdad, ¿cierto? Harías cualquier cosa por conservar esa amistad». Recordé el consejo del señor Chen. «Apégate a los hechos». Vi pruebas de abuso. Las reporté. ¿Quieres decir que viste lo que Brian quiso que vieras? Tomaste fotos sin permiso. Acosaste a mi clienta. Investigaba la verdad. Tienes 12 años. ¿Qué te hace pensar que estás capacitado para investigar algo? Me enderecé. Tener 12 no significa ser tonto. Solo significa que los adultos creen que pueden mentirme. Se oyeron murmullos sorprendidos en la sala. El rostro del abogado se sonrojó. «Su señoría, este niño está siendo...» La jueza Rodríguez lo interrumpió. «Continúe, joven. Les conté todo. La cronología, las pruebas, las amenazas de Catherine». Sus abogados objetaban constantemente, pero yo me mantuve tranquilo, objetivo. Cuando mostraron los videos donde supuestamente la estaba acosando, expliqué el contexto que Catherine había editado. Ella sabía que yo estaba reuniendo pruebas, así que empezó a reunir las suyas, dije, pero tuvo que editarlas porque la verdad no respaldaba su historia. Durante un receso, Catherine me interceptó en el pasillo mientras papá estaba en el baño. «Malcriado», me susurró con furia, «lo arruinaste todo». Retrocedí, pero ella me siguió. «Brian nunca te va a perdonar por esto. Destruiste nuestra familia». «No», dije en voz alta, lo suficiente para que otros escucharan. «Tú la destruiste. Yo solo mostré cómo lo hiciste». Un agente judicial apareció y Catherine cambió de inmediato, retomando su papel de madre desconsolada. Pero varias personas habían presenciado lo que pasó. Cuando se reanudó la audiencia, 3 padres pidieron declarar. Habían sido parte del círculo íntimo de Catherine, pero empezaban a tener dudas. Una madre contó cómo Catherine la había instruido sobre qué debía publicar en el grupo de Facebook. Otra reveló que Catherine le había pedido que mintiera sobre haber visto al papá de Brian cerca del parque. «Pensé que estaba ayudando», dijo la mujer avergonzada. Parecía tan convincente. Los abogados de Catherine estaban desbordados y aparecieron más grietas. Los informes médicos que ella había presentado fueron analizados por un perito, quien señaló múltiples inconsistencias. Las fotos de los moretones fueron examinadas y resultaron ser de años atrás, anteriores a la separación. A las 4 de la tarde, la historia de Catherine se había desmoronado por completo, pero aún tenía una última carta. «Su señoría...» Se puso de pie, ignorando los intentos de su abogado por detenerla. «Si le entregan a Brian a su padre, me quitaré la vida. No puedo vivir sin mi hijo. Su sangre estará en sus manos». La sala estalló. Brian rompió en llanto. Su padre intentó calmarlo. Mientras tanto, Catherine lloraba con dramatismo. La jueza Rodríguez golpeó con fuerza el mazo. «Señora Davidson, acaba de emitir una amenaza de autolesión para manipular esta corte. Agente, por favor, traslade a la señora Davidson para una evaluación psiquiátrica». «¡No!». Catherine se lanzó hacia Brian, pero los oficiales la detuvieron. «Él es mi hijo, no pueden quitármelo». Mientras la sacaban, me gritó: «Esto es tu culpa, tú hiciste esto». La jueza pidió un receso para que todos pudieran calmarse. En el pasillo, los padres que habían apoyado a Catherine parecían atónitos. La señora Patterson se me acercó con cautela. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. Estaba tan segura. Quiero decir, es una madre. Las madres también pueden ser abusadoras, respondí. Se estremeció, pero asintió. Yo ayudé a difundir esas mentiras sobre el padre de Brian. No sé cómo reparar eso. Empieza por decir la verdad, le sugerí. Cuando se reanudó la audiencia, la jueza Rodríguez dio su veredicto: custodia de emergencia al padre de Brian, en espera de una revisión completa. Catherine sería sometida a evaluación psiquiátrica y solo tendría visitas supervisadas si se consideraba seguro. Este tribunal también reconoce el coraje extraordinario de un joven que defendió la verdad pese al costo personal, dijo mirándome. Los adultos fallaron. Brian Davidson, un niño de 12 años, no lo hizo. Afuera del tribunal, los periodistas nos rodearon. Papá me protegía con su cuerpo, pero escuché las preguntas. ¿Cómo se siente al ser un héroe? ¿Qué lo motivó a seguir luchando? Yo no era un héroe. Solo era un chico que no soportaba ver una injusticia. Esa noche, el teléfono no dejó de sonar. Medios de comunicación, programas de entrevistas, todos querían la historia. Papá rechazó cada una de las ofertas. «Ya has pasado por suficiente», me dijo. Mamá se sentó conmigo en el sofá. «Estoy orgullosa de ti», me dijo, «y lamento no haber escuchado. Estabas tratando de protegerme de algo que no era real», admitió.
Estaba tan asustada del monstruo que todos describían, que no vi al verdadero monstruo, el que estaba justo frente a mí. El martes volví a la escuela. Los pasillos se sentían distintos. Los chicos me miraban, murmuraban, pero no todo era negativo. Algunos me saludaban con respeto, otros aún pensaban que yo era el causante de la destrucción de una familia. Brian también estaba allí. Almorzamos juntos, sin importar las miradas. Mi papá consiguió una entrevista de trabajo, me dijo. El dueño de la empresa vio la noticia y le dijo: cualquiera que haya pasado por eso merece una oportunidad. Eso es genial. Es en otro estado, añadió en voz baja. Papá cree que necesitamos empezar de cero. Mi corazón se hundió. Después de todo, estaba a punto de perder a mi mejor amigo. ¿Cuándo? Si lo contratan, el próximo mes, tal vez antes. El resto de la semana fue surrealista. Catherine salió bajo fianza, pero con orden de alejamiento de Brian y su padre. Volvió de inmediato a las redes sociales, diciendo que estaba siendo perseguida, pero su apoyo desapareció. Incluso sus abogados abandonaron el caso en silencio. El director Morrison organizó una asamblea sobre los peligros de juzgar sin pruebas y la importancia de los hechos. No mencionó directamente a la familia de Brian, pero todos sabían de quién hablaba. Algunos profesores que antes eran fríos con Brian, ahora eran exageradamente amables, lo que solo hacía todo más incómodo. El jefe de papá lo llamó para que regresara al trabajo, disculpándose por la suspensión. Tuvimos que investigar la queja, dijo, pero ahora está claro que fue acoso. Nuestra familia empezó a recuperar el equilibrio. Mamá y papá se trataban con cuidado, reconstruyendo la confianza. Las sesiones de terapia que la doctora Reeves había ordenado se volvieron realmente útiles una vez que comprendió la verdadera situación. Demostraste un coraje moral extraordinario, me dijo, pero está bien sentir rabia por lo que perdiste. Y sí, estaba enojado, con los adultos que creyeron mentiras con tanta facilidad, con el sistema que casi permitió que Catherine ganara, con el hecho de que hacer lo correcto casi destruyó también a mi familia. El viernes por la tarde, Sarah llamó. Volaría para el juicio penal de Catherine. Quería darte las gracias, me dijo. Durante 20 años cargué con la culpa de haber guardado silencio. Tú me diste la oportunidad de arreglarlo. Tú ayudaste a salvar a Brian, le respondí. Lo hicimos los dos. Pero tú lo empezaste. Un niño de 12 años tuvo más valentía que yo a los 22. Ese fin de semana, el grupo de padres en Facebook colapsó. Se filtraron capturas de pantalla de mensajes privados de Catherine, donde instruía a otros sobre qué publicar. Algunos padres se enfrentaron entre ellos, discutiendo sobre quién tenía más culpa. El grupo fue cerrado. La señora Patterson creó uno nuevo, enfocado solo en información verificada. Me pidió que la ayudara como moderador. Rechacé la invitación. Ya había tenido suficiente drama entre adultos. El papá de Brian consiguió el empleo. Se mudarían a Oregón en 3 semanas. Pasamos cada tarde juntos después de clases, intentando comprimir años de amistad en pocos días. Voy a visitarte, prometió Brian. Y siempre tenemos videollamadas. No es lo mismo. No, admitió. Pero es mejor que estar atrapado con ella. La evaluación psiquiátrica de Catherine confirmó lo que todos ya sospechaban. Un patrón de manipulación y abuso que se remontaba a décadas. Fue acusada de privación ilegal de libertad, maltrato infantil y falsificación de denuncias. Su juicio llevaría meses. El martes antes de que Brian se fuera, nos sentamos en el parque donde todo había comenzado, donde su padre me salvó de aquellos abusivos, lo que ahora parecía haber pasado hace una vida. Nunca te di las gracias como se debe, dijo Brian. Por todo, no tienes que agradecerme. Sí tengo. Sacó una pequeña caja envuelta. Papá y yo te conseguimos algo. Dentro había una brújula con una cadena, sencilla, elegante, para que siempre sepas hacia dónde ir, explicó. Incluso cuando todos los demás estén perdidos. Me la puse de inmediato. Se sentía bien, correcta. El día de la mudanza llegó demasiado rápido. Todo el vecindario observaba mientras cargaban el camión. Algunos al menos tuvieron la decencia de mostrarse avergonzados. Otros simplemente miraban. El papá de Brian me estrechó la mano. Nos salvaste la vida, dijo con sencillez. Nunca voy a olvidar eso. Cuídense mucho, le respondí. Siempre. Brian me abrazó con fuerza. ¿Mejor amigo por siempre? Por siempre, confirmé. Vi cómo el camión desaparecía en la esquina, con la brújula pesando contra mi pecho. Mamá rodeó mis hombros con su brazo. Hiciste algo bueno, me dijo, aunque ahora duela. Esa noche, me senté frente a la computadora y comencé a escribir. No era otro video, ni siquiera una publicación simple. A veces, la verdad lo cuesta todo. A veces pierdes a tu mejor amigo para poder salvarlo. A veces tener razón duele más que estar equivocado, pero la verdad importa. La justicia importa. Y a veces un niño de 12 años tiene que recordárselo a los adultos. Lo publiqué y cerré la laptop. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas peleas, probablemente. El juicio de Catherine se acercaba. La comunidad seguía dividida, y algunos nunca me perdonarían por haber revelado la verdad. Pero esa noche, sostuve la brújula en mis manos y recordé la sonrisa de Brian en el tribunal cuando la jueza le dijo que era libre. Eso hacía que todo valiera la pena. Mi celular vibró. Un mensaje de Brian. Llegamos a Oregón. Papá está sonriendo. Sonriendo de verdad. Gracias. Yo también sonreí.
Sonreí de verdad, por primera vez en meses.